esté en el sector público, esté en el sector privado, y también luchar contra la guerra económica, que no es un discurso y que se expresa en acciones deliberantes de la disminución de la capacidad de producción que se genera en acaparamiento para inducir un desabastecimiento, y a eso le agregamos lo que se descubrió a finales del año 2013 o se hizo público, los altos niveles de ganancia o los elementos especulativos. Y eso nos generó un año atípico desde el punto de vista económico, con una inflación que superó el 50%. Nosotros en los años precedentes tuvimos un promedio de un 22-23%, que es alto, y precisamente hemos venido luchando para disminuirlo a un dígito, pero precisamente cuando nos acercamos se genera algún evento que no podemos controlar. En el año 2011 estuvimos en 12-13%, vino el paro, vino el golpe, se disparó. Luego en el año 2008 estábamos en descenso, vino la crisis financiera internacional, generó coletazo, se volvió a disparar y vemos el resultado del año pasado. Entonces, dentro de las medidas que ha tomado el gobierno para cumplir con esos dos objetivos, tenemos medidas administrativas, medidas legales y también tenemos medidas en el área cambiaria. Hoy estamos abordando una de las medidas desde el punto de vista legal, que genera una nueva plataforma institucional para acompañar estas acciones y estas medidas. Y yo creo que es importante señalar el objeto de la ley, que estaba planteado en cada uno de los instrumentos que ustedes puedan tener para revisarlo. Y tenemos que cumplirla, y esa es la orientación, el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través o mediante la determinación de precios justos, previo, por supuesto, a un análisis de las estructuras de costo, considerando los niveles de ganancia para proteger el ingreso del pueblo venezolano. Nosotros no hemos visto la necesidad de tomar medidas, así como establecimos en el año 2003 el control de cambio. Esta ley surge precisamente de esa voracidad presente en algunas estructuras dominantes dentro de la economía que abusan de su posición de dominio. Ese es nuestro criterio, esa es nuestra óptica. Ante esa situación se genera la ley mencionada, la cual, si yo estoy actuando dentro del marco de la ley, si yo estoy entrando entre los parámetros legales, no tengo por qué tenerle ningún tipo de temor. El artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana rechaza el acaparamiento, la usura, el contrabando. Estamos cumpliendo parte de lo que allí está establecido. Ahora, nosotros siempre hemos estado en la disposición de conversar y el diálogo. El año pasado, precisamente, Nicolás Maduro, como presidente encargado, impulsó una serie de medidas o de mesas de conversación productiva para recoger las inquietudes por parte del sector y en función de eso tomar medidas que se han venido desarrollando. Ahora, también es cierto que nosotros actuamos y la orientación de nuestra economía, que está establecida en el Plan de la Patria, por la cual el pueblo venezolano votó el 7 de octubre, por la cual luego fue ratificado el 14 de abril, tiene una orientación de que la producción de los bienes y servicios en una economía esté en función de las necesidades de la población, en función de las necesidades de la sociedad, no en función de la reproducción del capital. Y entonces allí es donde está, si se quiere, el conflicto o el choque que pudiésemos estar enfrentando o confrontando, el cual evidentemente pues tenemos que buscarle las orientaciones y las discusiones necesarias. Siempre hemos estado aperturados al diálogo, manifesté las mesas productivas, se tomaron algunas de las sugerencias que a bien desarrolló el sector, pero lamentablemente la diatriba política pues conllevó a que cada quien asumiera posiciones, y creo que es el momento de que evidentemente nosotros retomemos ese espacio, tal como siempre lo hemos podido plantear en diferentes ámbitos, en diferentes momentos. Ahora, la ley en ningún momento pretende
que nosotros podamos vender por debajo de los costos de producción, o que el empresario. En la economía necesitamos ambos sectores, el sector público y el sector privado. El sector público tiene la facultad, y en nuestro caso es obligatorio la planificación, en función de orientar la utilización de los recursos de acuerdo al planteamiento y al desarrollo integral que pudiese tenerse. Si hablamos de libre mercado, que yo no lo veo así tanto, el libre mercado se lo podemos ver en los libros, porque siempre tenemos estructuras oligopólicas, monopólicas, que inclinan la balanza para un lado u otro, pero aún entendiendo ese libre mercado o esa concepción, que es un tema hasta cultural nuestro, evidentemente el Estado está para corregir parte de esas distorsiones que pudiesen estarse presentando. Entonces, no pretendemos ni eliminar el sector privado como se ha querido hacer ver por distintas vías, y es parte del conocimiento de la discusión que tenemos que dar, de alimentar estas leyes, estas propuestas, pero existen los momentos adecuados para alimentarlas, al momento de poderse establecer las conversaciones respectivas. Tampoco estamos criminalizando la actividad productiva. La mayor parte de la generación de empleo en la economía venezolana la genera el sector privado. Y hacia allá tenemos que ir nosotros a generar nuevas formas de asociación productiva con esa orientación básica. Producción de bienes y servicios en favor del desarrollo integral. Por tal motivo no podemos compartir esas consideraciones, que va a generar más desabastecimiento, que va a generar más inflación. Fíjense lo que nos estaba presentando, y por eso las correcciones que se hicieron sobre el mercado cambiario, y también a nivel interno las decisiones que ha tomado el gobierno nacional para corregir algunas fallas administrativas que se pudiesen haber estado presentando. Se nos dio el caso con los dólares, las divisas, las vendíamos a 6.30, ayer a 4.30, y resulta que cuando establecen los precios referenciales se van por el mercado ilegal y genera una tremenda distorsión. Eso también es parte del nivel de responsabilidad y conciencia que debo tener como agente económico del papel que tengo que jugar en la sociedad. Por tal motivo, nosotros nos parece muy bien este tipo de actividad, puesto que nos permite este debate necesario, pero un debate que sea proactivo y un debate en el cual reconozcamos que existe una institucionalidad, que el Estado no puede estar sometido al poder económico, que el Estado precisamente es el que orienta y el que dictamina las pautas para poder nosotros desarrollar las distintas actividades que a bien pudiesen desarrollarse en cada uno de nuestros espacios. Con estas pequeñas consideraciones, quería destacar nuestra participación. Hay mucho tema tal vez de la menudencia de la ley, lo decía la superintendente, nuestra intención, y somos los principales responsables, y tenemos que verlo de esa manera. Lo que pasa es que la diatriba política pues nos distorsiona, y por eso, como lo he planteado en otros escenarios, llama mucho la atención toda esta serie de acciones que tenemos que abordarla, porque necesariamente todos convivimos, y el área económica pues se ve afectada de la turbulencia social o política que pudiese existir en determinado espacio. Cuando vamos avanzando con el plan de pacificación, cuando logramos conciliar, sentar a los distintos sectores políticos, todo un gran movimiento nacional para que entre todos enfrentemos ese tema que nos puede afectar y que no es un tema meramente represivo, es un tema integral que nosotros hemos venido abordando. Nosotros nos hemos caracterizado estos 15 años por avanzar de manera importante en el tema social. Particularmente creo que se nos ha quedado rezagado el tema económico, porque tenemos que crear nuevas formas, permitiendo la existencia de las existentes y generar nuevos espacios que evidentemente se vayan empoderando
del amplio margen económico.